un día va a rugir el león. Y ese león va a destronar al que tiene el control de los gobiernos de este mundo. Y va a establecer un reino milenial de paz. No se les olvide que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. Diga conmigo, es sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos destrucción de repente. Pero los que confían en Jehová son como el monte del Seol. ¡Aleluya! Toda la gloria que vive para siempre, porque un día va a establecer el trono de Dios y va a destruir para siempre a Satanás. Oh, gracias, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? Levanta tus manos. Haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo. Si nunca adoraste levantando tus manos, hoy haz un esfuerzo y levanta tus manos al Señor y adórale. Adora al que vive para siempre. Adora al que vive para siempre. Adora al que está sentado en el trono y al Cordero. Adóralo. Merece la gloria. Merece la alabanza. Oh Jesús, en este día exaltamos tu nombre. Glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Exaltado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Oh, gracias, Señor. Permite que el corazón de tu pueblo sea un corazón conforme a tu corazón. Sea un corazón que se levante para exaltarte, Jesús. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque tú tienes un cronograma. Gracias porque tú tienes establecido tu esquecho. Las cosas van a pasar en tu tiempo, de acuerdo a tu plan, conforme a tu voluntad, porque tú haces todas las cosas. Gracias, 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 gracias. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Bendice, alma mía, Jehová. Dile a tu alma que alabe al Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Les invito a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Queremos hablar del impacto de la palabra. Tú diga al que está a tu lado, la palabra impacta. Sí, es como cuando, yo no sé si alguien aquí ha tenido esta experiencia. Yo no sé si alguien aquí ha estado dentro de la casa y ha querido salir y ha pensado que el sliding door está abierto. Y de pronto se ha encontrado que el cristal estaba ahí. Y se dio por lo menos un buen frentazo. Pero la palabra de Dios es así. La palabra de Dios te impacta, te confronta. Aleluya. El impacto de la palabra. Nehemías capítulo 8, versículo 7 en adelante. Amén. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Todos esos nombres son diferentes para nosotros, eso no tiene nada de importancia. Pero escuche lo que viene a continuación. Hacían entender al pueblo la ley. Voy a repetir esa frase, porque ustedes van a ver por qué esa frase es importante. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo:
Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, escuche esto, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo. Callad, porque es día santo y no os contristéis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Padre, gracias por tu palabra en este día. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús que tu palabra hoy sea como martillo que quebranta la roca y sea como bálsamo que sana el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esdras, un sacerdote y escriba. Nehemías, un político, porque era el gobernador de Jerusalén. Leen las escrituras al pueblo de Dios. Y esa lectura produce un gozo indescriptible en el pueblo por una razón específica. Ahora entendían la palabra. Hasta ese momento no la entendían, pero ahora la entendían. Entonces, para comprender la razón y el motivo del gozo del pueblo, necesitamos entender qué fue lo que le sucedió a este pueblo. 70 años de exilio habían hecho que la mayoría de la generación que salió desde Jerusalén y Judá en general ya hubiera muerto. ¿Quiénes eran los que estaban regresando? Estaba regresando la próxima generación, las nuevas generaciones que ya no hablaban hebreo, hablaban arameo, de manera que no entendían los escritos de los profetas ni la ley de Moisés. Podían leerla, pero no la entendían. Entonces nosotros, los que hemos vivido en los Estados Unidos por 20, 30, 40 años, podemos relacionarnos con eso, porque ya muchos de nuestros hijos y nietos, aunque hablen español, no lo entienden. Puede que lean, pero no entienden. Entonces, la misión de estos dos hombres de Dios, junto con el grupo, la fila de nombres raros esa que le leí, la misión de ellos fue interpretar lo que la ley y la escritura en general estaba diciendo. Y cuando la audiencia pudo entender lo que verdaderamente significaba lo que estaba escrito en aquel rollo, en aquel libro, entonces dice la palabra que hubo gran gozo en sus corazones. Porque ahora, después de todo este periodo desconectados de la palabra de Dios, pueden entender lo que la palabra de Dios en realidad significaba. Y un encuentro con la palabra de Dios hace una diferencia en la vida del ser humano. Hubo un momento en que los profetas tuvieron que hablarle duro al exilio. ¿Sabes por qué? Porque habían perdido el interés, habían perdido el entusiasmo de regresar a la tierra y edificar sus ciudades y el templo que representaba el centro de la oración de Dios. Cuando usted lee el libro de Daniel, dice la palabra que Daniel estaba escudriñando lo que había escrito Jeremías.
y se dio cuenta que a los 70 años después de haber salido de aquel cautiverio, se produciría un regreso. Y eso, dice la palabra, eso trajo gozo al corazón de Daniel, porque Daniel pudo entender el momento profético en el que estaba viviendo y por lo tanto pudo ponerse al servicio de Dios para el tiempo en que le tocó vivir. El solo hecho de poder entender lo que el Señor tenía para ellos, para su pueblo, produjo gozo, produjo expectativa, produjo esperanza, produjo emoción, produjo entusiasmo, de tal manera que los sacerdotes tenían que decirle: por favor, bajen el tono, bajen el volumen, es muy alto, hemos declarado este día santificado, consagrado al Señor, tiene que haber paz, tiene que haber silencio. La voz de Dios necesita oírse. Pero era tanto el gozo que aquel pueblo armó una algarabía. Aquel pueblo se regocijó en el Señor. Y algo, mis queridos hermanos, que hace que nuestras vidas se vuelvan aburridas y sin sentido, es no vivirla con entusiasmo, con deseos, con emoción para servir al Señor. Porque mire, usted habrá venido con cualquier otra misión a la tierra. Dios lo habrá creado con un propósito. Pero no hay nada que le traiga mayor satisfacción a su corazón, a su alma, que servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, yo creo que es importante vivir la vida con entusiasmo, con independencia de la edad. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dile al que está a tu lado: ferviente en el espíritu. Sonó a una misa católica. Dile al que está a tu lado: ferviente en espíritu. Mi pregunta es: ¿estas palabras te describen a ti? ¿Estas palabras hablan de ti? ¿Te reflejan? Al despertarse en la mañana, ¿enfrentas cada día con fervor? ¿O simplemente comienzas desanimándote a ti mismo? Ya tengo que irme a trabajar otra vez. Hay algunos por ahí que dicen: ya yo me quiero retirar, no resisto más. Y entonces empieza un proceso de desánimo. Y yo quiero que tú sepas que el desánimo es un arma del enemigo en contra de tu vida. Eso es importante, mis queridos hermanos, que nosotros, en vez de ver lo negativo que nos rodea, porque a veces puede ser que ir a trabajar sea negativo. Y si tienes un jefe que es un patán, peor todavía. Y si tienes que enfrentarte con el tráfico de Miami, terrible. Pero pudiera ser que nosotros pudiéramos agradecerle al Señor cada día, número uno, por la oportunidad de abrir nuestros ojos esa mañana. Gracias, Señor, por este día de vida que me regalas sobre la tierra, porque yo tengo vida eterna. ¿Y tú? ¿Tienes vida eterna? Entonces, yo le doy gracias al Señor por cada día que me regala sobre la tierra, porque ese día tiene un propósito. Ese día no es un tiro al aire. Ese día tiene un propósito de Dios, y Dios lo va a lograr, porque Dios logra el propósito. Pero también dale gracias al Señor si tienes un empleo, o si tienes un negocio, o si puedes salir a luchar por la vida, porque lo necesitamos. Mientras estemos aquí sobre esta tierra, en el cielo no te va a hacer falta el dinero. Te voy a dar las palabras de John Wesley. John Wesley decía: gana todo lo que puedas. Y después decía: ahorra todo lo que puedas. Y después decía: y da todo lo que puedas. Las tres cosas al final dice: lo que puedas. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas.
Porque hay mucha bendición en dar. Como dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Entonces, trabaja cada día con entusiasmo. Lo que tú hagas, lo que sea que te tocó hacer en esta vida, hazlo con entusiasmo porque te va a ir mejor. Te voy a decir un secreto. A los jefes les gustan las personas que trabajan con entusiasmo. Los apáticos no les gustan. Los que se pasan la vida viendo lo negativo, viendo el problema, eso no cogen aumento. Pero los que viven la vida con entusiasmo, por lo regular, dicen las estadísticas, ya los americanos lo estudian todo, dicen las estadísticas que reciben mejores aumentos. Entonces, te pregunto hoy para que reflexiones. ¿Trabajas cada día con entusiasmo, con fervor? Ay, pastor, si tú supieras. Bueno, déjame decirte que puedes hacerlo y lograr éxito en lo que hagas, pero dependerá mucho de tu actitud. La otra pregunta que te hago es, ¿estás emocionado a causa de tus sueños? Posiblemente alguno me está mirando con cara rara. Te voy a decir algo. Los sueños que tú tienes en tu corazón, que tú quisieras lograr, desarrollar, probablemente los puso Dios ahí. Y si esos sueños vienen de Dios, tú lo que necesitas es fluir, correr, como dijera el profeta, correr con la visión. Escribe la visión en una tabla y corre con ella. El Señor se va a encargar de crear las condiciones para que las cosas tomen lugar en tu vida. La palabra entusiasmo viene de dos palabras griegas. En y theos. T-H-E-O-S. Entusiasmo. Y esto lo que significa es inspirado por Dios. Entonces, si nosotros pudiéramos estar leyendo en griego esa palabra entusiasmo, lo que íbamos a poder ver es inspirado por Dios. Y nuestras vidas necesitan ser inspiradas y llenas de la bondad de Dios cada día. Y si nosotros logramos vivir de esa manera, vamos a vivir muy diferente a como vive el mundo. El mundo vive de una manera. El mundo vive preocupado por las circunstancias políticas que nos rodean. El mundo vive preocupado por lo que está pasando en el Medio Oriente. El mundo vive preocupado por lo que pueda pasar en Occidente. Pero tú y yo no tenemos por qué vivir preocupados. Porque nosotros sabemos que Dios ya tiene un plan escrito. Y en su soberanía, Dios logrará lo que ha preparado para tu vida y para la mía. Nosotros necesitamos decidir no vivir otro día sin el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor, dice Nehemías, es nuestra fuerza. ¿Qué es entonces vivir con entusiasmo? Es creer que habrá mejores tiempos de parte de Dios en los días venideros para tu vida. ¿Sabes lo que va a pasar con el mundo? El mundo cada vez va a empeorar. Pero si tú vives dentro del plan de Dios, Dios se va a encargar de tu vida. Vivir con entusiasmo es creer que vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Quizás has estado viviendo en un último tiempo un poco de, déjame usar la palabra apatía. Como que no te animas. Sin embargo, el Señor en su palabra ha prometido que del trono de Dios vendrán a nuestras vidas tiempos de refrigerio, tiempos en los que podremos reconectar con la presencia de Dios. ¿Desde cuándo no sientes en tu corazón la presencia de Dios? Yo no estoy diciendo
¿Desde cuándo no te emocionas cuando cantas las alabanzas? Yo te estoy diciendo desde cuándo no sientes en tu corazón esa presencia que es inigualable, que no hay absolutamente nada que pueda superar. Vendrán mejores tiempos de parte del Señor para tu vida. La palabra lo dice. ¿Tú lo crees? ¿O tú crees que tú vas a seguir la misma ruta del mundo? Depende de ti. Después te voy a mencionar una regla que hace mucho tiempo yo he venido mencionando. Eso es lo primero. Pero lo segundo también es poder vivir el día. Hay quien tratando de llegar al futuro no puede vivir el hoy. Y te digo, el pasado se fue, no puedes arreglar nada, no puedes hacer nada, pasó. Por eso se llama pasado. El futuro, totalmente incierto. Nadie puede garantizar lo que pasará el futuro, pero el presente es un regalo de Dios que podemos disfrutar. Que de hecho Dios quiere que disfrutemos. Disfruta tu familia. Disfruta las oportunidades que Dios pone en tu mano. Quizás no vivas en el medio ambiente ideal, quizás no tengas el trabajo perfecto o la mejor salud, pero aún así puedes decidir vivir tu vida con entusiasmo. El domingo pasado oramos por un hermano nuestro querido, se llamaba Rick Snyder, porque en la tarde se fue con el Señor. A este hombre le detectan un cáncer en el cerebro, yo creo que hace más de 10 años. Su hija se casaba en 3 meses, el médico le dijo: no llegas a la boda, no vas a llegar a la boda. Pero el pueblo de Dios se activó y comenzamos a orar por Rick. ¿Sabes lo que pasó? Dios hizo el milagro y le extendió la vida por ese periodo de tiempo. Regresó el cáncer y, para la gloria de Dios, el periodo de sufrimiento fue corto y él está en la presencia de Dios. Pero durante ese periodo de tiempo, esos más o menos 10 años, la vida de este hombre fue un estímulo para mi propia vida. Cada vez que nos encontrábamos en reuniones, en convenciones o lo que fuera, fuera de Miami, porque no me recuerdo que él haya venido después de eso a Miami, este hombre vivía su vida con gozo. En su expresión, en su rostro, estaba el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es la fuerza de su pueblo. Entonces, este fue un hombre que vivió el tiempo que Dios le regaló aquí para ver no solo a su hija casarse, sino también para cargar a su nietecito. Vivió el tiempo que Dios le permitió, disfrutando cada momento de nuestra vida. Si nosotros supiéramos cuándo vamos a morir, ¿qué haríamos el tiempo que nos queda? Algunos dirían: pastor, me voy al banco a contar a ver cuánto dinero. Cuando se trata de corto tiempo de vida, lo que tenemos queda en un segundo plano. Y hay toda una serie de cosas que toman las prioridades en nuestra vida. No hay que ser ingenuo. Las presiones de la vida moderna constantemente amenazan nuestro entusiasmo, causando que a veces se evapore. Porque hay presiones por todos lados, hay presiones sociales, hay presiones financieras, hay presiones de salud, hay presiones en la familia, y a veces se nos vuelve un poco difícil poder hacerlo. Pero necesitamos renovar. Necesitamos renovarlo. Y por eso el apóstol Pablo
le habla a Timoteo de una manera muy interesante. Porque Pablo era un viejo, pero Timoteo era un joven. Y el viejo, pues a veces la gente piensa que los viejos viven sin entusiasmo. El viejo le tiene que decir al joven estas palabras. Mire lo que le dice en 2 Timoteo 1, 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La realidad en la que nosotros vivimos es innegable. No hay que vivir como la avestruz que mete la cabeza debajo de la arena y deja todo el cuerpo afuera cuando ve el peligro. No, esa no es la idea. Pero la idea es entender quién está de nuestro lado. La idea es entender quién está por nosotros cuando llega el momento de la batalla. Necesitamos valorar las oportunidades que Dios nos da y estar emocionados por ellas. Todas las oportunidades. Dice la palabra, todo lo que te viniera a la mano, hazlo. ¿Cómo? Según tus fuerzas. Entonces, si el gozo del Señor es mi fuerza, es probable que si yo afrento las circunstancias con el gozo del Señor, voy a tener fuerza de sobra para ser más que vencedor. Porque de hecho la palabra dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. No es que seamos vencedores, es que somos más. Es que las cosas con Dios sobreabundan. Las cosas con Dios son demasiado. Porque somos más que vencedores. Yo estaba pensando en el trabajo de una madre. Muchas madres aquí. El trabajo de una madre probablemente sea uno de los trabajos más importantes sobre la faz de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Si la madre no hace su trabajo, se acaba la raza humana. Empezando por llevar 9 meses ese bebito del día. Porque les garantizo, mis queridos hermanos, que si la multiplicación de la raza humana dependiera de los hombres, teníamos el primero y engañado. El segundo. Y dice la palabra que la madre está ahí en el tormento del parto y está ahí y el dolor y todo eso, pero cuando pasa el momento del parto, se acabó. ¿Cuándo viene el próximo? Digo algunas, no todas. Lo que quiero decir es que es un trabajo tan importante que probablemente no haya otro sobre la faz de la tierra más importante que ese. Sin embargo, a la madre, por lo regular, no hay nadie dándole una palmadita en la espalda y diciéndole, qué bien lo estás haciendo, eres una maravilla, sigue así que va bien. ¿A cuántas madres le han dado, cuántas madres han tenido la experiencia de tener a alguien que le dé la palmadita en la espalda? Sin embargo, la madre se esfuerza, la madre se sacrifica, la madre hace lo mejor de lo mejor que puede por criar ese bebito. Y sigue creciendo el bebito y se convierte en un joven y ahí está la madre. Y sigue creciendo el joven y se convierte en un adolescente ya madurito y ahí está la madre. Se vuelve un viejo y ahí está la madre. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque esto suena algo ordinario. ¿Qué hay de extraordinario en lo que hace una mamá? Cambia pañales, baña al bebito, cocina para el bebito, cocina para el niño grande que tiene en la casa. Ustedes saben quién es, ¿verdad? El papá del bebito. Es un ejemplo de lo que estoy usando. Eso es algo ordinario, es algo normal, es algo que have to be like that. Sin embargo,
el trabajo que hace la madre trae un resultado, en la mayoría de los casos, extraordinario. Entonces cito esto, mis queridos hermanos, porque lo ordinario que tú hagas puede traer un resultado extraordinario. Porque criar un buen hijo, por lo menos hacer tu parte. Si el muchacho salió jorobado por el camino, bueno, pero tú hiciste tu parte. Puede traer un resultado extraordinario. Y en lo ordinario que nosotros hagamos en la vida, si lo hacemos como para el Señor y no como para los hombres, Dios se puede glorificar. Y esas son oportunidades que nos permiten vivir la vida con entusiasmo. No tiene nada que ver con la edad, porque mire, algunos de ustedes me han oído hablar de un hermano que yo conocí en sus 80 y pico de años. Yo debo haber sido un teenager cuando eso. Este hombre murió de 105 años predicando el Evangelio. Fue el fundador de la iglesia de los Pinos Nuevos, especialmente los hermanos que son del centro de la isla, la conocen bien. B.G. La Bastida. Y este hombre yo lo conocí a los 80 y pico de años, hermano, y fue mi amigo, siendo yo un teenager. Yo me sentaba como Pablo a los pies de Gamaliel. Yo me sentaba a los pies de ese hombre a aprender. Pero el entusiasmo con el que este hombre vivía era algo contagioso. Este hombre haría lo que fuera necesario por un alma. Un alma más. Una más. No importa si eran 20,000, no, una más. Era suficiente para él. Y este hombre vivió toda su vida predicando a Jesucristo de esa manera. Entonces, como él era de trasfondo presbiteriano, lo que quiero decir con esto es que el presbiteriano cree que una vez salvo, siempre salvo. Mi querido hermano, lo que quiero decir es que al que le pasaba por el lado, no se le iba sin hacer la oración de fe. A él no le importaba si estaba vestido de verde. Ustedes saben lo que yo quiero decir con eso, ¿verdad? Él no le decía, ¿quieres hacer la oración de fe? Él le decía, vamos a hacer esta oración. Repite conmigo. Pero fue un hombre que vivió la vida con entusiasmo. Y la vivió haciendo lo que el Señor decía a través del apóstol Pablo. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Escuche esto. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Si nosotros lográramos entender la importancia de vivir la vida de esta manera para agradar a Dios, con importancia de lo que otros piensen, es probable que nosotros viviríamos mucho más felices. Porque a veces vivimos preocupados por lo que piensa el otro. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios te ha dado un fuego, Dios te ha dado algo para que tú puedas vivir la vida con regocijo. Aquel pueblo, en el pasaje que leímos, se encontró con la palabra de Dios. Y encontrarse con la palabra de Dios hizo posible que sus vidas experimentaran un gozo sobrenatural. Hay un rey en el segundo libro de los Reyes que tiene una experiencia similar. La historia de este rey empieza cuando tiene 8 años. ¿A alguno de ustedes se le ocurre la idea de que un niño de 8 años gobierna un país? Bueno, lo que pasa es que él operaba o funcionaba como rey bajo la tutela del sumo sacerdote. ¿Okay? Pero a los 8 años empieza Josías. Y Josías se convierte en un hombre de cumplimiento de profecías. Porque ya el Señor había dicho, como 300 años antes de que él naciera,
de que nacería un descendiente de David. Cantamos hoy acerca de Jesús, el descendiente de David. Un descendiente de David que haría algo. Después veremos lo que hizo este hombre. 10 años después de comenzar su reinado, a los 8 años, este hombre da una orden, sucede algo, y en ese proceso encuentran un libro. Y el sumo sacerdote toma aquel libro, se lo da a una persona y le dice: llévaselo al rey. Dice la palabra que el rey ordenó que le leyera. Y cuando el rey, a sus 18 años, escuchó lo que aquel libro tenía que decirle, dice la palabra que sucedió algo. Dice la palabra que rasgó sus vestiduras. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba rasgar las vestiduras? Bueno, era un símbolo de dolor profundo, de duelo, de ira, de humillación o de indignación extrema por una pérdida irreparable, por una blasfemia o por un pecado terrible. Cuando usted lee en la Escritura y fulano se rasgó las vestiduras, eso está tomando lugar. Por alguna de estas cosas lo hizo. Y en el caso de este rey se humilla. 18 añitos. Pero entiende que el pueblo ha vivido alejado de Dios. Y entonces comienza una reforma. Comienza a eliminar todo lo que está mal en el pueblo. Pero para poder llegar aquí, a este punto donde este hombre se está enfrentando a lo que está mal hecho, ha comenzado un proceso aquí, en el corazón. Porque siempre el cambio tiene que ser así. No de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Primero tiene que cambiar el corazón. Primero tenemos que permitirle a la palabra que nos corte en aquellas áreas donde las cosas no están bien. Y después el Señor traerá la muestra externa de lo que ha pasado por dentro. Por eso el bautismo en aguas. El bautismo en agua no es mojar a la gente. El que se bautiza sin entender lo que está haciendo, lo único que está haciendo es mojándose. El bautismo tiene que ser el resultado de una conversión genuina a Jesucristo como Salvador y Señor. Y cuando esto toma lugar, entonces tenemos que hacer lo que dice Jesús. Ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. El bautismo es importante porque el bautismo demuestra que aquí adentro ha habido un cambio genuino. Ha habido un cambio radical en la vida del creyente. La transformación del corazón produce una manifestación física, visible, palpable. Nunca puede ser al revés. Cuando usted impone un cambio exterior sin que haya habido un cambio interior, probablemente lo que va a lograr es un legalista. Alguien que dice, bueno, yo voy a cumplir la ley, me impusieron la ley, no me puedo poner zapatos negros, yo voy a cumplir la ley, pero como me gustan los zapatos negros, ¿cuánto quisiera tener zapatos negros? Yo daría cualquier cosa por ponerme un par de zapatos negros. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Pero cuando el cambio viene adentro, dice, ¿para qué yo necesito zapatos negros si ni me gustan? ¿Te das cuenta del ejemplo? Entonces, cuando el Señor hace la obra, a través de un proceso como la que empezó en la vida de este joven, el proceso comienza con la humillación y el haber llorado en la presencia del Señor. Y cuando nosotros leemos lo que pasó en la vida de este hombre, quiero compartirle algunas cositas de la vida de este hombre. Vamos a ver que este hombre terminó dejando un legado tremendo. Mire lo que dice, por ejemplo, Segunda de Reyes 23-25.
Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Este es Josías. ¿Qué clase de legado? ¿Qué clase de testimonio dejó este hombre que 2500 años después estamos nosotros leyendo del legado que dejó este hombre? Y entre las cosas que este hombre hizo, mis queridos hermanos, es que exterminó la idolatría en Judá. Sacó, escuche esto, porque esto parece inconcebible, que el pueblo de Dios haya hecho semejante cosa. Ahora imagínense ustedes que aquí tuviéramos cosas dedicadas a Baal. Bueno, eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Dentro del templo de Jehová habían cosas dedicadas a la adoración a Baal. Exterminó la idolatría, sacó del templo todos los utensilios dedicados a la adoración a Baal, a Acera, que era otro ídolo, dedicados, escuche esto, dedicados a la adoración del sol, de la luna y de todo el ejército de los cielos, las estrellas. Quemó todos los signos del zodíaco. Hago un paréntesis, porque yo espero que aquí no hay ninguno. Pero hay gente que está pendiente de Géminis o de Acuario. No, si tú, ¿de qué signo tú eres? Yo soy de Jesucristo. Ese es mi signo. Mire, hermano, consultar horóscopos es abominación al Señor. Eso no se deje confundir, no se deje impresionar, no se deje engañar, porque el enemigo es mentiroso y padre de mentiras. ¿A quién se le ocurre pensar que todos los que nacieron el 19 de marzo les va a pasar lo mismo? Pero el diablo hace al hombre creer la mentira y entonces pasan cosas. Este hombre quemó todos los signos del zodíaco, derribó altares idólatras dentro de Jerusalén. Todo lo que construyó, ¿usted sabe quién? Mr. Salomón. Salomón, como se casó con todas las impías que había en el Medio Oriente, 300 reinas y 700 concubinas. ¿Usted cree que eran holy women of God? No. Eran mujeres paganas idólatras. Y Salomón, para que estuvieran contentas, cuidado lo que aprenden los hombres ahí, pero Salomón, para que estuvieran contentas las mujeres, les fabricó templos a sus dioses y levantó altares para que estuvieran happy. Todo el mundo happy aquí. Sí, pero la destrucción que venía era terrible. La ira de Jehová, de hecho, le dice el Señor, cuando este rey manda a consultar al Señor por su vida, le dice, mira, lo que tengo designado para Judá no lo va a evitar nadie. La voy a destruir por su idolatría, pero de ti voy a tener misericordia. Tú irás en paz a dormir con tus padres. ¿Por qué? Porque fue un hombre que tuvo un encuentro con la palabra y que la palabra lo transformó de tal manera que este hombre pudo hacer la voluntad absoluta y total de Dios. Entre las cosas que este hombre hizo, lo dice así la palabra, profanó el Tofet. ¿Sabe lo que era el Tofet? Yo sé que no. El Tofet era un lugar que estaba al sur de Jerusalén, que en el Nuevo Testamento lo volvemos a encontrar con un nombre diferente que se llama el Gehenna. El Gehenna era un lugar ya en la época del Nuevo Testamento donde se quemaba la basura y ese tipo de cosas.
De hecho, el Gehenna es como si fuera un tipo del infierno. Un lugar de castigo, de sufrimiento, de fuego. Pero el Tofet era el lugar donde los israelitas sacrificaban sus hijos en el fuego a Moloch. Entonces, este rey se puso los pantaloncitos, lo que no habían hecho los demás reyes, y eliminó todo este tipo de abominación que ellos habían establecido. Se eliminó el infanticidio idólatra. ¿Saben por qué se lo menciono así? Porque lo que ha promovido Satanás en nuestra sociedad a través del aborto no es más que otra versión del infanticidio que hacía el pueblo de Israel en su época, quemando a sus hijos. No voy a andar en más detalle, aquí todo el mundo sabe lo que estoy hablando. Destruyó las estatuas de Acera, de Astoret, de Quemos y de Milcón, que dice la palabra, eran ídolos abominables. ¿Le suena, esa palabra le suena fuerte a usted? Porque a mí me suena fuerte. Ídolos abominables. Y cumplió la profecía que está en Primera de Reyes 13, 1 al 5, daba 300 años antes que él naciera. Mire qué maravilla. Se la voy a leer. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Judá está en el sur, Betel en un tiempo fue capital del reino del norte, pero estaba en el reino del norte. Y estando Jeroboam, que fue el fundador de ese reino, y que lo que hizo fue implantar desde que arrancó, eso fue desde la primera carrera, arrancó así, con idolatría. Edificó un par de ídolos para que la gente del norte no tuviera que bajar al sur a adorar a Jehová, el verdadero Dios. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel, el varón de Dios, no tiene nombre. Mire, a veces nosotros andamos preocupados por los nombres. No, que el nombre mío que quede escrito ahí en un registro que diga que yo... No hay nombre del varón de Dios. Sin embargo, el Señor recuerda que aquella profecía fue dada por este hombre y se cumplió. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando Jeroboam, el rey, oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo la mano desde el altar, dijo, prenderle. Ya ustedes se imaginan lo que le pasó, ¿verdad? Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. El cumplimiento no se lo voy a dar, pero se lo voy a dar a ustedes de tarea. Léase Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23. Y en el versículo 20 está el cumplimiento de esta profecía que fue dada 300 años con lujo de detalles antes de que sucediera. Algo maravilloso que este hombre hizo, Josías, fue que después de 470 años, cuando no había pasado nada, celebró la Pascua. Y la quiero mencionar porque hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y la Pascua fue lo que abrió la puerta para que el Señor estableciera la cena. ¿Se recuerdan?
Cuando el Señor celebra la Pascua y después toma el pan, lo parte y le dice, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Y después toma la copa y les dice, tomad, esta copa es mi sangre del nuevo pacto, beberla hasta que yo regrese. Son entre las cosas maravillosas que hizo este rey, que tuvo un encuentro con la palabra de Dios y la palabra de Dios lo impactó, fue celebrar la cena después de que hacía 470 años que el pueblo de Dios no la celebraba. ¿Sabe por qué? Porque no tenían un encuentro con la palabra. Porque si ellos hubieran leído la palabra, ahí estaban las instrucciones en Éxodo. Cada día 14 del primer mes de cada año, el pueblo de Israel tenía que celebrar la cena del Señor. Pero si usted no sabe lo que tiene que hacer porque nunca ha leído la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? No lo va a hacer. Y aquí tenemos nosotros todas las instrucciones de todo lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Porque el Señor en su misericordia nos ha dejado todo detallado por escrito. Entonces, miren, mis queridos hermanos, para entrar en mi conclusión, quiero decir esta frase que la dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo, en la vida nada se hace sin esperanza. Dile que está a tu lado, hay esperanza. A lo mejor tú has estado alejado de la palabra. A lo mejor la palabra no ha sido una de tus prioridades. Pero hay esperanza. Si tú regresas al Señor, si tú te reconectas a la palabra, si quieres experimentar un cambio en ti, en tu familia, en tu entorno, exponte a la palabra. La palabra, dice Jesús, es agua que los limpia a ustedes. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Necesitas tomar una decisión. Necesitas saber que el Señor te indique. No andes buscando un profeta por ahí que te dé una profecía. Puede pasar. Yo creo en el ministerio profético. Pero vete a la palabra. Si el Señor te lo va a dar. Ahí el Señor te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Ven a la palabra. Porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Eleva tu nivel de expectativa. Porque nuestra fe es lo que activa el poder de Dios. ¿Sabes que Dios no se mueve por la necesidad? Se mueve por la fe. Amén. Si Dios se moviera por la necesidad, en el mundo no hubiera gente que está pasando hambre. O gente que está enferma. Porque son necesidades. Pero ¿cómo se mueve Dios? Dios se mueve cuando el hombre cree. Amén. Y cuando el hombre cree, Dios actúa. Por eso me gusta mucho esa frase que dice, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Entonces, mis queridos hermanos, activemos nuestra fe para la gloria de Dios. Porque mira lo que dice la palabra, y este es mi versículo de cierre. Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mira que está a tu lado, todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ponte de pie y glorifica a tu Señor. Y exponte a la palabra. Exponte a la palabra. Ve a la Biblia. Ve, escudriña, busca para que encuentres la voluntad de Dios para tu vida. Padre, gracias. Gracias porque exponernos a tu palabra no solo nos limpia, no, también nos guía, nos da dirección, nos da ánimo, nos da aliento para poder vivir una vida con entusiasmo, no una vida llena de depresión, de dolor, de tristeza, de amargura.
a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar. Señor, permite que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Que podamos vivir, Señor, cada día de nuestra vida adorándote, exaltándote, glorificándote. Que nuestra vida sea un testimonio andante. Bendice tu palabra a nuestros corazones, Señor. Permite, Señor, que nuestros corazones estén preparados para participar de la cena. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Si de alguna manera esta enseñanza expandió tu entendimiento y fortaleció tu fe, te invitamos a suscribirte al canal de la Iglesia Esmirna, donde estamos comprometidos en edificar tu vida mediante la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video